Bienvenidos a un viaje por los rincoácenes más oscuros de nuestra cronología, donde la lógica se desvanece y el horror se vuelve tangible. En este video exploraremos historias reales que nunca deberían haber pasado, relatos de desapariciones imposibles y crímenes tan atroces que desafían toda explicación racional. Desde colonias que se esfumaron en el aire hasta barcos que navegaron sin alma, nos adentraremos en los mayores misterios de la historia. Antes de comenzar a desentrañar estas sombras, por favor dales un me gusta a este contenido, comenta cuál de estos enigmas te quita el sueño y suscríbete al canal. Esta es una crónica de sucesos que desafían la lógica y el tiempo. Historias reales que, por su crudeza o extrañeza, nunca deberían haber ocurrido, pero que permanecen grabadas en la memoria colectiva como cicatrices abiertas. La historia de la humanidad no solo se escribe con grandes batallas y avances científicos, sino también con silencios profundos y enigmas que parecen burlarse de nuestra capacidad de comprensión. Existen relatos que nos inquietan porque sugieren que el mundo es mucho más caótico e impredecible de lo que nos atrevemos a admitir. A continuación, exploramos crónicas de desapariciones masivas, crímenes sin castigo y artefactos imposibles que nos obligan a cuestionar la realidad misma. La colonia perdida de Roanoke y el susurro de los árboles. En el año 1587, más de 100 hombres, mujeres y niños llegaron a la isla de Roanoke, en la costa de lo que hoy es Carolina del Norte, con la esperanza de fundar un nuevo hogar. Sin embargo, lo que encontraron fue el olvido. Cuando el líder de la expedición, John White, regresó de Inglaterra 3 años después, no encontró ni un solo rastro de violencia, ni una gota de sangre, ni un solo cuerpo. La colonia entera se había evaporado. Lo único que quedó para la posteridad fue una palabra tallada en el poste de un fuerte, Croatoan. No había señales de lucha, solo el silencio de un asentamiento que parecía haber sido abandonado de forma apresurada pero pacífica. Fueron asimilados por las tribus locales, fueron víctimas de una enfermedad desconocida. A pesar de siglos de investigaciones, Roanoke sigue siendo el símbolo de una pesadilla americana. La posibilidad de que una comunidad entera desaparezca de la faz de la tierra sin dejar rastro de su destino final. El enigma del Mary Celeste, un barco navegando hacia la nada. Pocas historias resultan tan perturbadoras como la del Mary Celeste, el bergantín encontrado a la deriva en el Océano Atlántico en diciembre de 1872. Cuando los marineros del Dei Gratia lo abordaron, esperaban encontrar señales de piratería o un desastre natural. En su lugar, hallaron un escenario inquietante. La carga estaba intacta. Las pertenencias de la tripulación permanecían en sus lugares y había comida servida en las mesas. Sin embargo, no había ni un solo ser humano a bordo. El bote salvavidas faltaba, pero no había ninguna razón aparente para que la tripulación hubiera abandonado un barco perfectamente navegable. Nunca se volvió a saber de ellos. Las teorías sobre motines, ataques de calamares gigantes o emanaciones de gases tóxicos han intentado explicar el suceso, pero ninguna ha logrado desentrañar por qué 10 personas decidieron lanzarse a un océano mortal, dejando atrás su único refugio seguro, la Dalia Negra y el arte del horror en Los Ángeles. En enero de 1947, la ciudad de Los Ángeles fue testigo de un hallazgo que superaba cualquier ficción de terror. El cuerpo de Elizabeth Short, una joven aspirante a actriz conocida como la Dalia Negra, fue encontrado en un descampado. Lo que hizo que este caso fuera inolvidable no fue solo la muerte, sino la brutalidad con la que fue ejecutada. El cadáver de Short había sido cortado por la mitad con precisión quirúrgica y su rostro había sido desfigurado con una sonrisa de oreja a oreja, conocida como la sonrisa de Glasgow. El asesino, en un acto de cinismo puro, envió cartas y pertenencias de la víctima a la prensa, jugando un macabro juego con la policía. A pesar de que hubo decenas de sospechosos, incluyendo médicos prominentes, el caso nunca se resolvió. Es una historia que nunca debió pasar. Un recordatorio de que la depravación humana a veces puede alcanzar niveles que la justicia no logra alcanzar. Estamos a mitad de este recorrido por los abismos de la historia y las sombras aún esconden secretos por revelar.
Estas crónicas de lo imposible nos demuestran que la realidad supera cualquier pesadilla imaginada, pero para seguir explorando estos enigmas detalladamente, necesito tu apoyo constante. Si estas historias reales te están resultando tan inquietantes como a mí, no olvides darle me gusta al video ahora mismo. Tu interacción es vital para que estos misterios lleguen a más personas. Comenta qué teoría tienes sobre estos casos y suscríbete para no perderte la segunda parte de este relato envolvente. Las luces de Phoenix. Un cielo invadido por lo desconocido. Corría la noche del 13 de marzo de 1997, cuando miles de personas en Arizona presenciaron algo que cambiaría su percepción del universo para siempre. Una formación inmensa de luces en forma de V, del tamaño de varios campos de fútbol, se desplazó en absoluto silencio sobre la ciudad de Phoenix. No era un avión convencional, ni un fenómeno meteorológico conocido. Era una presencia física que bloqueaba las estrellas a su paso. El gobernador del estado, quien inicialmente se burló del evento, confesó años después que él mismo se sintió aterrorizado por lo que vio, describiéndolo como algo de otro mundo. A pesar de las explicaciones oficiales que hablaban de bengalas militares, el testimonio de miles de ciudadanos que vieron una estructura sólida y gigantesca sobre sus cabezas permanece como una de las mayores evidencias de que no estamos solos, o al menos de que hay tecnologías sobrevolándonos que escapan a nuestra comprensión. El incidente del Paso, Dyatlov, terror en la montaña de los muertos. En el invierno de 1959, 9 excursionistas experimentados se adentraron en los montes Urales, en la antigua Unión Soviética. Semanas después, sus cuerpos fueron encontrados en condiciones que desafían toda explicación racional. Sus tiendas de campaña habían sido rajadas desde el interior, sugiriendo que huyeron de algo con tal pánico que no se detuvieron a vestirse ni a recoger sus equipos. Algunos murieron de hipotermia, pero otros presentaban fracturas craneales y torácicas comparables a las de un accidente de coche de alta velocidad, aunque sin heridas externas visibles. A una de las víctimas le faltaba la lengua y los ojos. Los niveles de radiación en sus ropas eran inusualmente altos. ¿Fue un experimento militar secreto, una avalancha inusual o algo mucho más siniestro? El gobierno ruso reabrió el caso recientemente, atribuyéndolo a una avalancha, pero para muchos, el terror que sintieron esos jóvenes en sus últimos momentos sigue siendo un misterio que la nieve nunca podrá cubrir por completo. La desaparición del vuelo MH370, un vacío en la era tecnológica. En marzo de 2014, un Boeing 777 con 239 personas a bordo desapareció de los radares mientras volaba desde Kuala Lumpur a Pekín. En una época donde cada centímetro del planeta está vigilado por satélites y radares de alta precisión, la evaporación de un avión de tal magnitud parece un error en la matriz de la realidad. A pesar de la búsqueda más costosa y exhaustiva en la historia de la aviación, solo se han encontrado fragmentos aislados en costas lejanas. ¿Fue un acto deliberado del piloto, una falla técnica catastrófica o una intervención externa? El hecho de que cientos de familias sigan sin respuestas años después convierte a este suceso en una herida abierta de la modernidad, una historia que nunca debió suceder en un mundo tan interconectado, recordándonos que el océano sigue siendo un guardián implacable de secretos terribles. D.B. Cooper y el salto al vacío de la historia. En 1971, un hombre que se hacía llamar Dan Cooper secuestró un Boeing 727, exigió $200,000 y 4 paracaídas y luego saltó al vacío sobre los bosques de Oregón en medio de una tormenta. Nunca fue encontrado, ni su cuerpo, ni su equipo, ni la mayor parte del dinero. Años después, un niño encontró unos pocos fajos de billetes en descomposición a orillas de un río, pero Cooper se convirtió en una leyenda, el único hombre que logró burlar al FBI desapareciendo literalmente en el aire. Es una historia de audacia que nunca debería haber tenido éxito, dejando tras de sí un vacío legal y un misterio que ha obsesionado a investigadores durante más de 5 décadas. El manuscrito Voynich, el libro que nadie puede leer.
A veces el misterio no es una muerte o una desaparición, sino un objeto que parece no pertenecer a nuestro mundo. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado del siglo XV escrito en un idioma o código que nadie ha podido descifrar. Sus páginas muestran plantas que no existen en la Tierra, diagramas astronómicos extraños y mujeres bañándose en sistemas de tuberías imposibles. Criptógrafos de las dos guerras mundiales y los algoritmos más modernos de inteligencia artificial han intentado leerlo sin éxito. ¿Es un elaborado engaño medieval, un tratado de medicina de una cultura perdida o un mensaje codificado? Su existencia misma es una afrenta a nuestra necesidad de conocimiento, un recordatorio de que hay secretos que han sido guardados con un celo absoluto durante cientos de años. La tumba de Cleopatra y el silencio de las arenas. Cleopatra VII, la última reina de Egipto, es una de las figuras más famosas de la historia, y sin embargo, su lugar de descanso final es un enigma absoluto. Se cree que fue enterrada junto a Marco Antonio tras su suicidio en el año 30 a.C., pero a pesar de los esfuerzos de arqueólogos de renombre, su tumba nunca ha sido hallada. Plutarco describió su mausoleo como un monumento lleno de tesoros de oro, esmeraldas y marfil, ubicado cerca de un templo de Isis. Sin embargo, las arenas del desierto o las aguas del Mediterráneo parecen haber engullido el rastro de la mujer que desafió a Roma. La imposibilidad de encontrar a una de las personas más poderosas de la antigüedad es un testimonio de cómo la historia puede borrar sus huellas más profundas. Estas historias reales, marcadas por la tragedia, el misterio y lo inexplicable, nos recuerdan que vivimos en un mundo donde no siempre hay respuestas. Son relatos que nos obligan a mirar hacia la oscuridad y preguntarnos qué otras verdades permanecen ocultas, esperando a ser descubiertas o quizás destinadas a permanecer en el olvido para siempre. Al cerrar estas páginas de la historia, nos queda la inquietante certeza de que el mundo es mucho más extraño de lo que nos atrevemos a admitir. Estas tragedias y vacíos informativos nos recuerdan que, aunque busquemos respuestas, algunas verdades prefieren permanecer ocultas en el olvido. Si te ha fascinado este recorrido por lo inexplicable, no olvides compartir este video con otros buscadores de misterios y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones. Gracias por acompañarnos en este relato detallado sobre lo que nunca debió ocurrir. Tu apoyo con un comentario y tu suscripción nos ayuda a seguir explorando lo desconocido.